En la clase de inglés de hoy vamos a ver un tiempo verbal que es muy utilizado y muy importante, que es el present continuous. Present continuous es el presente continuado o lo que llamamos también gerundio, ¿sí? ¿Qué es gerundio? Gerundio es cuando tenemos un verbo con, con la terminación endo o ando, ¿verdad? O indo, por ejemplo, corriendo, comiendo, caminando, ¿verdad? Esa terminación es lo que llamamos gerundio en español. Y lo utilizamos principalmente para un presente continuado. Por ejemplo, a diferencia del presente simple, donde decimos yo como, en el presente continuado decimos yo estoy comiendo, ¿verdad? Es una acción que está en curso. Yo estoy corriendo. Y además de tener el gerundio, tenemos un verbo auxiliar, que en el caso del español es el verbo estar, ¿verdad? O sea, el verbo auxiliar es el único que se conjuga, ¿verdad? Yo estoy. Y luego el gerundio va simplemente así, sin modificación, ¿verdad? En el inglés es la misma estructura que en el español, por lo tanto es bien fácil, solo que el verbo auxiliar es el verbo to be, el verbo ser, ¿sí? Así que tenemos el sujeto y el verbo auxiliar, que es el verbo to be, que es el que irá conjugado según el sujeto, ¿verdad? Y el gerundio, ¿cómo se forma el gerundio? Mientras que en español tenemos la raíz del verbo y luego, dependiendo del verbo, sería endo o ando, ¿verdad? En inglés el gerundio se forma por el verbo en infinitivo y una terminación ing. Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos. Digamos el verbo comer, to eat. Esto es el verbo en infinitivo, eat, ¿verdad? Le agregamos ing y tenemos el gerundio, eating, ¿verdad? Digamos cualquier otro verbo, por ejemplo, to drink, beber, ¿sí? Este es el verbo en infinitivo, le agregamos la terminación ing y tenemos drinking, que es el gerundio, ¿verdad? Y esta misma regla se aplica para absolutamente todos los verbos del inglés, regulares e irregulares. Siempre se aplica así, verbo en infinitivo más ing, tenemos el gerundio en inglés. Vamos a ver ahora algunos ejemplos para ver cómo funciona esto. Y a la vez, en los dos últimos casos, es una aplicación diferente del gerundio, para un propósito distinto que les voy a hablar después. I am driving back home. I am driving back home. Significa, yo estoy conduciendo o manejando de regreso a casa, ¿verdad? Back home es de regreso a casa. Si se recuerdan, les hablé de la diferencia entre decir house y home, ¿verdad? La palabra house es el objeto casa. La palabra home es casa, pero más en sentido con la connotación de hogar, ¿verdad? Por ejemplo, en español, lo más parecido a esto es cuando en español decimos voy a la casa o voy a casa, ¿verdad? Cuando decimos voy a casa, hay una connotación de hogar, ¿verdad? Bien, esa diferenciación está en la palabra home con respecto a la palabra house. Y cuando decimos home, generalmente no colocamos un artículo antes del sustantivo home, ¿verdad? Por lo tanto, I am driving back home. Estoy conduciendo de regreso a casa, ¿sí? Fíjense, aquí tenemos el sujeto o pronombre yo, el verbo auxiliar, que es el verbo to be o el verbo ser, que está conjugado en tiempo presente para el pronombre yo, ¿verdad? Y luego tenemos el gerundio del verbo conducir, driving, ¿sí? Aquí el verbo conducir es drive, ¿sí? Drive. Pero la letra E, como la letra, en este caso la letra E es una letra que no suena, que es muda, entonces el gerundio
eliminamos la E y le agregamos ing, ¿bien? Tom is eating. Tom is eating. Tom está comiendo. ¿Bien? Así que fíjense, tenemos el sujeto, que es Tom, is la conjugación en tiempo presente del verbo to be, para la tercera persona del singular, para Tom, ¿verdad? Para él. Y luego el gerundio, comiendo. Tom está comiendo. Fíjense que el verbo comer es eat, le agregamos ing y tenemos el gerundio. En el ejemplo anterior teníamos además un predicado, ¿verdad? No todas las oraciones llevan un predicado, pero cuando llevan predicado, el predicado va después del gerundio, o sea, va al final, ¿verdad? Como vemos aquí, sujeto, verbo to be conjugado, gerundio, y luego al final tenemos el predicado, cuando lo hay, ¿verdad? He is having lunch. He is having lunch. Significa, él está tomando el almuerzo, ¿verdad? O almorzando. En inglés no existe el verbo almorzar, ¿verdad? Por lo tanto decimos tomar el almuerzo es lo que equivaldría al verbo almorzar en español, ¿sí? Having lunch es literalmente tomando el almuerzo. Así que tenemos aquí el pronombre él, el verbo to be conjugado para él y el gerundio, ¿verdad? Y aquí tenemos un predicado. We are waiting for her. We are waiting for her. Fíjense que el gerundio, el ing, se pronuncia claramente, es waiting, ¿verdad? Porque en el español a veces somos un poco más laxos con la pronunciación de las consonantes. Así que tenemos el sujeto o el pronombre nosotros, el verbo to be conjugado para la primera persona del plural o para nosotros, ¿verdad? Are, en tiempo presente siempre, ¿verdad? El gerundio del verbo to wait, que es waiting, y luego tenemos un predicado. El verbo to wait se escribe así, wait, ¿sí? Ahora le agregamos ing y tenemos el gerundio, waiting. Nosotros estamos esperando por ella. En inglés, esperar a alguien se dice esperar por alguien, ¿sí? Waiting for her. La palabra for significa por. Por o para. Así que waiting for her, esperando por ella, es lo mismo que esperándola a ella, ¿no? Ahora vamos a ver un ejemplo diferente de la utilización del gerundio en inglés. Ya vimos el gerundio como presente continuado, ¿verdad? Para el caso de cuando decimos una acción que está en curso. Ahora vamos a ver el gerundio con otro propósito, que es cuando queremos utilizar un verbo como sustantivo o como objeto, ¿verdad? Cuando decimos, a mí me gusta correr. ¿Qué es lo que me gusta? Me gusta correr, ¿verdad? El verbo correr está como objeto aquí, ¿verdad? Solo que en español, cuando colocamos el verbo como objeto, usamos el verbo en infinitivo, ¿verdad? A mí me gusta correr, ¿verdad? El verbo que está funcionando como verbo es el verbo gustar. A mí me gusta. Y el objeto es correr. En inglés, cuando utilizamos un verbo como objeto, lo utilizamos en gerundio. Por lo tanto, I like running, ¿sí? Me gusta correr. También es correcto decir I like to run, me gusta correr, ¿verdad? Utilizándolo en infinitivo diríamos así.
I like to run. Y acá tenemos el verbo to run en infinitivo, ¿verdad? I like to run. Pero se usa más típicamente I like running, que es el gerundio del verbo to run, ¿sí? Y aquí está más claramente cómo se utiliza el gerundio cuando queremos objetivar el sujeto, el verbo. Sailing is one of my favorite hobbies. Sailing is one of my favorite hobbies. Navegar, sailing es navegar o navegando, es uno de mis favoritos pasatiempos o pasatiempos favoritos. Recuerden que siempre en inglés va primero el adjetivo y luego va el sustantivo o el objeto, ¿sí? Así que el verbo navegar es to sail. To sail. ¿Sí? Le agregamos ing y tenemos el gerundio, sailing. Así que decimos, sailing is one of my favorite hobbies. Sailing, en este caso, es navegar, porque decimos navegar es uno de mis hobbies favoritos. Podemos acortar la oración también y decir, sailing is my favorite hobby, que es navegar es mi pasatiempo favorito, ¿sí? Así que acá ven cómo el gerundio también se utiliza cuando nosotros queremos colocar al verbo como objeto, ¿sí? Bien, estos son los dos típicos usos del gerundio en inglés, ¿bien? Así que recuerden. Para el presente continuado la estructura es sujeto, luego viene el verbo to be conjugado en tiempo presente. Verbo to be es el verbo auxiliar. Luego viene el gerundio y en caso de que haya un predicado viene el predicado al final. Bien, así que con esto terminamos la clase sobre present continuous y gerundio.